Te agradezco mucho tu participación. Es un honor para nosotros contar contigo y sobre todo un tema muy relevante que yo creo que aplica, tú me corregirás, aplica el gobierno corporativo aplica a los negocios. Creo que así sea un pequeño, micro, mediano, pyme, corporativo, macro, etcétera, ¿verdad? Entonces, me voy a permitir en mencionar tu trayectoria. Gracias, por favor. Para todos los participantes, por favor, y sepamos un poquito aquí de don Guillermo. Bueno, el doctor Guillermo Cruz Reyes, socio, director y fundador de la firma Asesores de Consejo y Alta Dirección, es uno de los consejeros y consultores de mayor reconocimiento nacional e internacional en la implantación de mejoras prácticas de gobierno corporativo, control interno, administración de riesgos y auditoría interna en México y profesor de Family Business School, escuela asociada a la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. Habiendo participado en los esfuerzos de institucionalización de un importante número de grandes corporativos, entre los que destacan Pepsi, Grupo Herdes, Bancomext, Grupo Bolsa Mexicana de Valores, GNP Seguros, Hoteles Misión, Chedraui, Jugos del Valle, Chocolates Turín, entre otros. Cuenta con estudios de doctorado en Administración en la Universidad Anáhuac del Sur, maestría en Administración de Negocios del ITAM, International Business Management Certificate, NYU, supongo que es Universidad de Nueva York, así es. Sí, así es. Universidad de Nueva York. Así, diplomado en Finanzas en el ITAM, diplomado en Alta Dirección del ITAM, certificado de Auditoría en Informática, Instituto Arturo Rosenbluth. Así es. No sé si lo pronuncié bien, Rosenbluth. Perfecto, Rosenbluth. Gracias. Contador público de la Escuela Superior de Contabilidad y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Certification of Directors Education por el NACDE, National Association of Corporate Directors, acreditado para entrenar miembros del Consejo de Administración. Fellowship Leader Certificate en NACDE, Corporate Director Institute, acreditado como uno de los líderes mundiales en el tema. Autor en sus especialidades de 11 libros distribuidos en México y países de habla hispana, por más de 15 hará hasta lo imposible por continuar viviendo. Lo que sí les diré es que gracias a Dios y gracias a esta carrera y gracias a este subsidio del gobierno federal de aquel entonces, yo hice mi carrera. Fui auditor de Mancera Hermanos, en aquel entonces el despacho más grande del mundo, bueno, perdón, no del mundo, de México, y a través de sus filiales, que después fue Ernst & Young. En ese entonces éramos muy grandes, no sé si el más grande, pero éramos muy, muy grandes. Y Ernst & Young, después de estar trabajando en Ernst & Young, me fui a Nueva York y trabajé el tema de gobierno corporativo, primero en México y después fuera de México, viviendo en Nueva York por muchos años. Esto me hizo pues entender que México no está solo y que México no hace las cosas mal. Al contrario, somos gente preparada, somos gente que puede aportar. Y esto me desarrollé implantando el gobierno corporativo en la banca mundial, el gobierno corporativo en los grandes corporativos en el mundo. Sí, gracias a esta firma que me dio una vista internacional, que me permitió después, inclusive me compró la carta Deloitte. Fui el socio director de consultoría para México y Latinoamérica en Deloitte. Y bueno, pues mi responsabilidad fundamental, dada la experiencia que tenía, es trabajar en el tema de gobierno corporativo y empresas familiares. Tema en el cual hoy les voy a hablar y les voy a platicar de cómo evoluciona esta metodología. Y después de mucho trabajar y después de mucho perfeccionar la metodología, he llegado a la conclusión que efectivamente podemos apoyar y que el gobierno corporativo
es un mecanismo para llevar a las empresas al incremento de utilidades, al incremento de ingresos y darle la seguridad a los socios de que efectivamente los negocios pueden evolucionar. En mi experiencia personal, yo les diría que al principio tal vez dudaba del tema, y sobre todo cuando yo trabajaba para grandes corporativos y el impacto era realmente mínimo, aunque muy importante. Pero cuando yo lo aplico en empresas medianas o en empresas pequeñas, como bien comenta Carlos, el impacto es importantísimo. Diría yo, y perdón que utilice esta palabra, es impresionante. Es impresionante cómo puedo llevar una empresa en incrementar un 30% de ingresos o incluso duplicar sus ingresos en 2 años o 3. Si es que logramos realmente gobernar la empresa. Entonces, de esto les voy a hablar. Les voy a hablar de cómo ustedes pueden influir en su organización para que incrementemos el valor de la misma o de sus clientes en un 100% en un tiempo muy corto. Claro, depende del tipo de negocio. No todos son iguales. Sí, pero con mucho gusto estaremos platicando estos conceptos. Podremos rebotar ideas entre nosotros. Va a haber tiempo de preguntas y respuestas. Y ahorita quisiera yo, pues, simplemente comentarles que por ahí había algo mal en mi currículum. No tengo 11 libros, y perdón que lo diga, tengo 12. El 12º libro es precisamente sobre empresas familiares y lo sacamos el año pasado o hace 2 años. Pero me gustaría regalarles ese libro. ¿Por qué? Porque el 95% de las empresas en México son familiares. ¿Sí? Y dejarles a ustedes también mis datos para que puedan contactar a mi firma, a CAD, y podamos trabajar juntos. ¿Sí? Yo creo que es un tema, yo soy, y perdón que lo diga, y siempre digo, es una falta de modestia, ¿sí? Pero creo que vale la pena platicarles. Yo tengo un reconocido prestigio en Estados Unidos en empresas familiares. Por eso es que soy profesor de la Escuela de Negocios en Wharton que creo en Miami. Wharton se asocia con Yale y crean una empresa, una organización, para dar cursos a los empresarios en Latinoamérica. Y yo soy profesor de la escuela. Entonces, sí quiero platicarles a ustedes un poquito de ese tema, porque realmente esto que les voy a platicar, es realmente derivado de la experiencia de trabajar con alrededor de 700 familias, fundamentalmente en México. Entonces, voy a hablarles del gobierno corporativo en una empresa como las que estoy seguro ustedes le apoyan todos los días. Un 80 o 90% de las empresas donde ustedes trabajan o a las que apoyan necesitan de esto que vamos a platicar. Bueno, dicho lo anterior, vamos a empezar. Por favor, Dianita, no sé si me estás tú ayudando con la presentación. Bien. ¿Qué es gobierno corporativo? Gobierno corporativo es la habilidad que ustedes tienen como ejecutivos o como dueños de empresa de poder lograr lo que se han propuesto. Es gobernar o mover todos los recursos de la organización de suerte tal que se genera el impacto que ustedes están esperando, con el que los dueños han soñado. ¿Sí? Gobernar implica mover los recursos, implica organizarlos e implica producir o desempeñarse en la medida en que hemos previsto que las cosas se pueden dar. Y para esto, este gobernar nos ha publicado la OSD desde los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial. Publicó una serie de prácticas. Se juntaron muchos países en el mundo, hizo una pequeña integración de experiencias administrativas y crearon lo que se le llama el Código de Mejores Prácticas Corporativas. Es un código que sirve de base para los famosos fondos de inversión a nivel mundial
y para decidir si realmente a una empresa vale la pena meterle dinero o no. Sí, sirve para definir si una empresa va a hacer crecer el patrimonio de los inversionistas o lo va a hacer o lo va a disminuir. Y entonces distinguir a quién invierto y en quién no invierto. De hecho, está prácticamente establecido y el 95% de las empresas en las que se invierte en el mundo son aquellas que tienen gobierno corporativo. Un inversionista, un accionista, difícilmente invierte y difícilmente cree en una empresa que no tiene gobierno corporativo. Entendido el gobierno corporativo como esto que están viendo ustedes aquí, como aquellas acciones directivas que se implementan en una organización a fin de lograr seguridad, rendición de cuentas, resultados, transparencia y responsabilidad. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de una organización que puede pasar de una empresa, de una generación a la otra. Una empresa que está totalmente institucionalizada, que no depende de las personas. ¿Cuántas empresas tienen ustedes en donde depende de que la persona esté viva, no se enferme? ¿Qué pasa de esas empresas? Que la persona se llega a enfermar o llega a morir y el negocio desaparece o el negocio se daña significativamente. Esas empresas no pueden venderse. Esas empresas no pueden recibir inversión. Esas empresas difícilmente van a recibir préstamos por encima de sus garantías, ni préstamos baratos. Entonces, el gobierno corporativo te facilita todos estos temas: sobrevivir, pasar de una generación a la otra, no depender de nadie, obtener préstamos baratos, lograr inversiones, que el negocio funcione solo. Bueno, les he hablado muy bonito de esas acciones directivas, pero no hemos bajado a ellas. Ahorita lo vamos a hacer. El gobierno corporativo a veces se confunde con tener solo un consejo de administración. Hay quienes tienen un consejo y quienes solo ven los estados financieros y viven en la oscuridad total. En realidad están siendo engañados con algo que dicen que tienen, pero no tienen. Dicen que tienen gobierno corporativo, pero realmente están engañando a los inversionistas, están engañando a los accionistas y se están engañando solos. El gobierno corporativo es un instrumento de crecimiento, de protección. El gobierno corporativo bien aplicado eleva significativamente la calidad y el valor de la empresa. Bueno, a la siguiente lámina, por favor. El gobierno corporativo, jóvenes amigos, señoritas, tiene 4 dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con precisamente la familia y los socios. ¿Cuántas familias conocen ustedes que no entran en conflicto en la siguiente generación? Que los papás ya están recibiendo a los hijos o que son hermanos los que están trabajando el negocio y tienen conflictos. A veces los manifiestan y a veces no. Pero eventualmente la empresa familiar, de acuerdo con la estadística mundial y de acuerdo con la estadística de México, desaparece en la tercera generación hasta en un 95%. Desaparece en la segunda generación, o sea, estoy hablando de los hermanos, hasta en un 60%. En otras palabras, ¿cuántos años vamos a esperar para que esta empresa desaparezca y entre en conflicto? ¿10 años? ¿15? Claro, depende del tipo de empresa y depende de la edad del fundador y en qué momento entran los familiares, pero eventualmente se pueden pelear. Entonces, la primera responsabilidad del gobierno corporativo es trabajar con la familia, con el núcleo de socios, evitar que ya sean familia o no sean familia, haya un protocolo o una definición de reglas entre los socios. Asegurar que haya armonía. Entonces, yo voy a cambiar la primera parte de la dimensión por una palabra preciosa que se va a llamar armonía. Armonía
y equidad en el manejo patrimonial. Cuando los socios les consta la armonía y la equidad, la transparencia, la equidad, les consta estas situaciones, en realidad no hay razón por la cual tener conflicto. Y al mismo tiempo, trabajar el gobierno corporativo con la empresa, porque eso me va a permitir un buen manejo del patrimonio, un patrimonio eficiente que está produciendo utilidades, que está incrementando de valor, que haya una visión compartida entre los socios, visión compartida con el personal, con los directores, con los gerentes. Entonces, si se fijan, tenemos ya la dimensión 1, que es la familia o los socios, la dimensión 2, que es la empresa, sus ejecutivos, y la dimensión 3, que estamos hablando del modelo de negocio actual, tanto y de las relaciones actuales entre los socios. Y la dimensión 4, que es el futuro de la organización y el futuro de los socios en las siguientes generaciones. Entonces, el gobierno corporativo tiene estas 4 dimensiones. ¿Sí? Entonces, así es que hasta ahorita espero que vayamos bien. Vayan registrando sus preguntas, ¿no? Porque me imagino que Carlos les va a dejar que pregunten, ¿no? Ya me dijo que sí, así es que pues vayan tomando nota. Voy a tratar de dejar espacio para que podamos dialogar juntos, ¿no? Sobre los temas específicos de las empresas que atienden. Adelante, por favor. Muy bien. Bueno, pues vamos a platicar. Hay unas rayas verdes ahí, no les hagan caso, no sé por qué aparecen ahí en la lámina, pero es creo que de Dianita que algo le puso. En fin, yo les diría que tenemos el gobierno corporativo, estos gajos que ustedes ven ahí en esas 2 ruedas. ¿Y por qué lo he puesto como ruedas? Porque haz de cuenta que van en su coche y tienen una llanta trasera y una llanta delantera. La llanta trasera es la que nos da fuerza. La llanta trasera es la que nos impulsa, la que le da es el motor, ¿sí? Incluso muchas veces está el freno ahí, ¿no? Sí, y nosotros en temas de gobierno corporativo, esta llanta trasera, le hemos llamado protección y vigilancia. En la mayoría de los países le llaman comité de auditoría. ¿Es auditoría per se? No. Además de auditoría hay muchas otras cosas. Es proteger y vigilar la empresa. ¿Cómo la protejo? Asegurando que tengan elementos de control interno suficientes. Y por ahí luego les voy a poner prueba a todos mis queridísimos contadores, ¿no? Seguramente recordarán que el control interno tiene 3 elementos: los elementos operativos, los elementos directivos y los elementos estratégicos. Aquellos que quieran un poquito más de información sobre control interno y los modelos mundiales y estructuras de control en el mundo, con muchísimo gusto, pídanle a Dianita, mándenle sus datos y les mandamos también digitalmente el libro que hemos escrito sobre el tema. ¿Sí? Ahora, es bien importante porque el control interno es como un ser humano que tiene su estructura ósea y que lo mantiene de pie, que lo hace correr rápido o que lo hace alentarse. Entonces, tenemos que cuidar que el negocio tenga un sistema de control interno, que esté bien documentado, que esté institucionalizado. Esa institucionalización también se dice igual en inglés, ¿sí? Lo que implica es que está documentado el negocio y que el negocio per se puede trabajar por sí solo, que no requiere de nadie para operar en particular, que si la persona se muere, el negocio sobrevive. De hecho, el principio de gobierno corporativo y de control interno es que identifica a la persona indispensable y ¿qué creen que dice? Córrelo. Sí, yo sé que algunos como que nos pegó, ¿no?
nos pegó directo. Porque no tenemos que, incluso nosotros en nuestro despacho, no seamos indispensables. Sí, porque nosotros, como gente indispensable, somos precisamente quienes obstruyen el crecimiento de la organización, el crecimiento del despacho. Tenemos que asegurar que el despacho trabaje, a ver si les gusta, aún a pesar de que estemos en Miami. ¿Quién de ustedes quiere estar en Miami? A ver, levanten la mano, sonríanme, ¿no? Pues me encantaría que todos estuvieran en Miami, que todos estuvieran paseando, así como Luis Fernando, como Silvia, ¿no? Los demás se quieren quedar en su oficina, ¿no? Bueno, seguramente muchos de ustedes alzaron la mano, pero bueno, la idea de esto es que tenemos que institucionalizar las empresas o ayudarles a nuestros negocios a que se institucionalicen. Tenemos que ayudarles a que identifiquen sus riesgos, fíjense. Este ejercicio de identificación de riesgos hace la diferencia entre aquellos que sobreviven o aquellos que se mueren. Sí, nuestro país es un país que tiene muchos eventos catastróficos y a veces no sabemos cómo manejar el evento catastrófico. Yo por ahí les decía, y perdón que presuma un poquito del despacho, pero ACAD es una organización que logramos el segundo lugar como empresa que pudo responder a las crisis. En realidad, ¿qué hicimos? Somos un consultor y muchas de nuestras empresas, cuando no tenían recursos, lo que pensaban es en eliminar las consultorías. Pero, ¿qué tuvimos que hacer para poder sostenernos con nuestros clientes? Transformar el gobierno corporativo en un gobierno corporativo de contingencia, de emergencia. Hacer que esto que estamos platicando ahorita sean sesiones ya no mensuales, sino semanales o quincenales. En la medida que yo puedo controlar el cambio, y sobre todo en emergencias, tengo que hacer esto. Ante una emergencia como la que hemos vivido, esto es muchísimo más importante. Y esto me va a hacer salir más rápidamente del problema. Entonces tenemos que cuidar que esté bien controlado, que todas las problemáticas de riesgo las tengamos que atender con planes de mitigación, con planes de reacción inmediata. Tenemos que hacer una lista de todas las cosas que hoy necesita mi negocio para salir adelante, o que hoy necesita mi negocio, que son ineficiencias, riesgos o problemáticas particulares. A lo mejor en la empresa no tiene auditoría interna, pero me refiero, a lo mejor no es auditoría interna específica, pero sí necesitamos hacer un diagnóstico e identificar las problemáticas que tiene cada una de las áreas de la empresa a la que yo sirvo. El gobierno corporativo relacionado con la información financiera. Esa es una pedradota para muchos contadores. Aquí lo que nos dice el gobierno corporativo es que no basta con leer la información. De hecho, dice, tú ves la información financiera y vives en la oscuridad. Porque hay que ir más allá de la información financiera. Hay que entender los cambios. Hay que asegurarle o darle información a la empresa sobre cada una de las nuevas estrategias y cuál es el impacto de esas estrategias en las cifras. Esto es, tenemos que estar haciendo proyecciones bajo diversas iniciativas o alternativas futuras que tiene cada una de las empresas. También tenemos que estar comparándonos contra el pasado, comparándonos contra los vaivenes que tiene la empresa en el tiempo, entendiendo cuál es nuestro presupuesto o cuál es nuestra meta y cómo estamos. Todo esto y qué hacer para lograr lo que realmente nos propusimos. Realmente la contabilidad es un elemento valiosísimo que nos puede ayudar a gestionar el negocio de una manera muy efectiva. Yo cuando estaba estudiando en la Universidad de Nueva York, después de haber sido contador público y haber estado estudiando mi maestría en México, yo pensé que ya sabía mucho de finanzas. Y llego a la Universidad de Nueva York y estudio
administración financiera de empresas internacionales y me doy cuenta que me falta muchísimo por aprender. Entender las finanzas, entender dónde tengo que invertir, cómo tengo que invertir, cómo puedo evaluar o darle valor a la empresa, tiene verdaderamente una gran importancia. ¿Cuántos de nosotros como contadores sabemos evaluar la empresa? ¿Cuántos de nosotros podemos identificar qué hacer para incrementar el valor de la empresa? Pues son temas en los que tenemos que involucrarnos de una manera muy importante. Y este es un mensaje a ustedes, queridísimos colegas, amigos, contadores, a los que quiero, aunque no los conozca, de toda la vida. Porque compartimos algo en común que es parte de nuestro corazón. El lenguaje de los negocios. Bueno, tenemos que aplicar estas prácticas y son estos gajos que hablan de protección y vigilancia. Nos tenemos que hacer cumplir la regulación, hacer la matriz de cumplimiento. Todo lo que, cuando yo he hecho matrices de cumplimiento, créanme, son impresionantes, porque hay muchas cosas en materia de salud que tenemos que aplicar en el negocio, en materia de energía, en materia simplemente de registro, en materia de impuestos, en materia de seguridad social. En fin, cuando yo hago la lista de todo lo que hay que cumplir, nos salen 70, 80 diferentes temas que difícilmente le damos seguimiento. Entonces, verdaderamente tenemos que proteger a la empresa porque todas estas leyes, el no cumplirlas, representa una multa, representa una sanción y a veces estas leyes están porque atrás hay un riesgo que se quiere evitar. También tenemos el tema de ética, tenemos el tema de mejoras, tenemos el buzón de sugerencias. Más que un auditor interno, muchas veces aquellos empleados que nos cuidan, que nos quieren, son aquellos que nos pueden ayudar a ser mejores y son aquellos que nos pueden proteger de otros compañeros suyos que nos pueden dañar. Sí, muchos de los fracasos corporativos se dan por gente a los que tal vez les hemos tenido confianza dentro de la empresa y que están abusando de nosotros y están cometiendo fraudes en beneficio personal. Sí, créanme, y la gran mayoría, el 70% de los fraudes se descubren por comentarios de los compañeros, por reportes internos. Entonces son temas que son muy importantes poner en la mesa. Un código de ética, un buzón de sugerencias. ¿Sí? Esto es parte del comité de auditoría o de las prácticas de protección y vigilancia, simplemente. Bien, vamos a hablar de otro grupo de gajos que tiene que ver con la estrategia, que tiene que ver con el crecimiento. Esto que estamos viendo aquí de estas dos ruedas son precisamente las ruedas que describe la OECD, la Organización para los Países en Vías de Desarrollo. ¿Sí? Fue el acuerdo tomado a nivel mundial por cerca de 20 y tantos países al principio, en 1960, y creo que hay como 35 países que firmaron esto. México, por supuesto, lo firmó en 1960 y lo vino a cumplir hasta el año 2000, que publicó su ley de la SAPI, o que publicamos el Código de Mejores Prácticas Corporativas a través del CCE. Bien, en la estrategia y prácticas societarias hablamos de, primer elemento es la planeación estratégica. Este elemento es el elemento más importante en la administración de las empresas cuando queremos crecer. Por ahí, en el libro de control interno van a ver una estadística que hicimos en 100 empresas, en donde había una correlación directa entre todas las empresas que habían tenido los máximos crecimientos y el hecho de que habían creado una planeación estratégica. Pero habían creado una planeación estratégica, porque hay muchos que trabajan con esto, pero que realmente no trabajan bien. Una planeación estratégica efectiva es aquella que defines tareas, acciones y que haces que se cumplan. Y que le da seguimiento permanente y que lo van midiendo
y que lo vas incluyendo dentro de la evaluación de desempeño y lo vas midiendo en el crecimiento de valor de la empresa. Muy bien, pues esa es planeación. También en estos gajos está, por ejemplo, la parte de arriba, los nuevos negocios, mercados, productos, competencia, precios. Es algo que tenemos que estar revisando. Eso es gobierno corporativo. No es simplemente una junta de consejeros en donde solo ven información financiera. ¿Sí? Gobierno corporativo implica mover a la organización, asegurarse que estamos en el mercado correcto, que estamos creciendo el pie del mercado de participación, que tenemos otros productos, que los productos tienen una ventaja significativa respecto al mercado, que tenemos un diferencial respecto a nuestra competencia, que nuestros precios son correctos, en fin, que tenemos innovación y desarrollo constante, excelencia en nuestros procesos. Eso es lo que se ve en este gobierno corporativo. Normalmente se le conoce como prácticas societarias. ¿Sí? Ese es este otro comité que dice la ley del mercado de valores. ¿Sí? A veces los americanos, por ejemplo, le llaman el Governance Committee o el Strategic Planning Committee o el comité de nominaciones o comité de compensaciones. Hay muchos países en el mundo que este cuadrito, esta rueda, la han hecho varios comités. Yo creo que es importante que tampoco exageremos y hagamos, a veces vale la pena que hagamos al menos uno, y pongamos prácticas de control y vigilancia y pongamos prácticas de estrategia. Algunos de ustedes me dirán, oye Memo, pero fíjate que pues la empresa es pequeña. No importa, bien lo decía Carlos, un hombre sabio, ¿no? No importa si eres pequeño, mediano, no importa si estás empezando la empresa, empecemos bien. Tengamos ese proceso de gobierno corporativo. ¿Gobierno corporativo requiere consejeros independientes? No. Tiene que adaptarse al tamaño de tu empresa. Gobierno corporativo es una junta con tus ejecutivos con los que estás trabajando, identificando la metodología de gobierno corporativo básica es tener una reunión, escribir una minuta, darle seguimiento, tomar acuerdos, definir responsables, ponerle fechas, ponerle entregables y asegurar que exista a través de un sistema de seguimiento que la gente cumpla. Eso es gobernar su empresa. ¿Sí? Eso es gobernar. ¿Lo puede hacer un solo director general? Claro. Si ustedes me hablan de la mejor práctica de gobierno corporativo, por supuesto, sería ideal tener consejeros independientes, pero la pregunta es, ¿todas las empresas pueden hacerlo? Posiblemente no. Hay empresas muy pequeñas que no lo pueden hacer. Sin embargo, como empresa pequeña, también puedo invitar a algunos amigos a los que yo respete, que tengan mucha experiencia empresarial y provocar que yo tenga una discusión de lo que me está pasando. Y rebotar la mejor idea. Dicen que varias cabezas piensan mejor que uno. Es meditar, porque a veces tomamos decisiones porque nos gusta, porque nos mueve, porque pensamos que es correcto, pero a veces no vemos la parte delicada o vemos otros ángulos distintos y tomamos decisiones que nos originan cometer errores y perder dinero. Entonces tratemos de filtrar las grandes decisiones a través de discutirlas con un grupo de gentes. A veces funciona con mis propios ejecutivos. Cuidemos también que no haya conflictos de interés al momento de tomar esas decisiones. A veces yo soy el conflicto de interés porque estoy tan enamorado de la idea que yo mismo me la vendo. ¿Sí? Y no oigo a nadie y no quiero oír a nadie. ¿Sí? Hay un conflicto interno, conflicto de interés. Yo creo que siempre es importante escuchar a los demás, poner los pros y los contras y medir y tomar la decisión correcta que mejor beneficie los intereses de la empresa,
los intereses del propio patrimonio. Este proceso de gobierno corporativo, perdón que me esté deteniendo tanto aquí, es un proceso que debe motivar e integrar a todos los ejecutivos. Nos permite revisar todo y nos permite crecer. Este proceso, bien implantado, en el libro de control interno trae una estadística que nos habla de al menos un 30% de crecimiento anual respecto al ingreso y a las utilidades que traíamos el año pasado. Probado matemáticamente. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Bien, pues vamos adelante, por favor. Este proceso de gobierno corporativo implanta un esfuerzo de disciplina y compromiso. No sé, Samuel o Dianita, ¿me das la siguiente lámina, por favor? Como que se me duerme Samuel o Diana, no sé. Adelante. Ahora sí ya se me durmieron. A ver. No sé. Ya se les trabó la lámina. Sí están todos por ahí escuchándome, ¿verdad? No sé por qué, Dianita, creo que se les trabó la... Sí, doctor. Sí. Se les trabó la lámina. O se me durmieron o algo pasó. A ver. Si me dejan compartir, yo por favor. Pongo la presentación. Sí, no sé quién tiene ahorita la lámina porque está. Sí, es que Ya ahorita me confirmó la señorita que se le trabó la página. Que se le trabó la computadora. Así es que Juan Carlos y espero que Dianita no tenga... Sí, es que, bueno, tienen que dejar de presentar para poder presentar yo. Ayuda, oiga. Ya, qué bueno. Ahora sí, Juan Carlos Ignacio. Adelante. Muy bien. Vamos a ilustrar lo que les he platicado respecto a este programa de gobierno. A las que sigue, por favor. Una de las cosas que tenemos que hacer, y por supuesto cuenten con el despacho para entender la metodología, para aplicarla con sus clientes. Sí, pues tenemos, y yo creo que podemos hacer una muy buena alianza. Ahora, déjenme decirles que nosotros como contadores tenemos en nuestra mano un elemento muy valioso. ¿Por qué? Porque, bueno, toda empresa necesita un contador, ¿sale? Bueno, creo, ¿no? No sé si ustedes conocen empresas que no tengan contabilidad, pero en donde debemos de tener por cada una de las, ahorita puse yo 28 áreas de la empresa, un diagnóstico de qué está pasando en el área fiscal, o qué está pasando en inventarios, o qué está pasando en cuentas por cobrar, o qué está pasando en tesorería, y cómo hay que mejorarla. Inclusive, identificar cómo estas situaciones le están pegando a la utilidad de la empresa. Y qué hay que arreglar primero y qué hay que arreglar después. Entonces, hacer un ejercicio de este tipo verdaderamente es muy importante y nos vende solos. La que sigue, por favor. El otro ejercicio que es impresionantemente importante es la planeación estratégica. Uno, el de hace ratito, la lámina anterior, nos ayuda en el presente, pero nos ayuda al futuro. Nos ayuda a unir visiones corporativas, que la administración, los gerentes, los directores, los dueños, los consejeros, pensemos igual sobre qué hay que hacer para hacer crecer la empresa. Y ahora yo les diría, Silvia, por ejemplo,
Cuando tú construiste tu casa, Silvia, y perdón, a lo mejor te pusiste de acuerdo con tu pareja y dijeron, vamos a construir la casa. Y empezaron a ahorrar, ¿no? O sea, sabías que hay ciertos pasos que debías tomar. Primero empezar a ahorrar. Después tal vez comprar un terrenito. Después tal vez empezar a trabajar ese terreno y hacerle un hoyo para los cimientos, ¿no? Y después empezar a construir poco a poco, aunque nos tardáramos 3 años. Pero sabías que si hacías algo para que eso sucediera todos los meses, finalmente después de 3 años podías tener tu casa. Es como sucede aquí también. Nosotros tenemos que reunirnos con los ejecutivos, definir estrategias, imaginarnos lo que queremos, definir metas, tener una visión, compartirla con ellos, una visión que sea retadora, una visión que sea lograble, una visión que podamos cuantificar o que tenga un verdadero impacto, una visión que nos mueva y que nos motive a todos. Si logramos esto y lo compartimos todos, podemos hacer que el negocio se transforme en esa visión. En otras palabras, que haga que el sueño se vuelva realidad. Muy bien. Evidentemente, la planeación se puede ser preciosa, podemos lograr grandes definiciones, pero hay que darle seguimiento. Hay que medir los resultados de la planeación. Hay que reconocer quién hace la chamba y quién no la hace a través de evaluaciones de desempeño. Y tenemos que reconocer en la etapa 8 que cada una de las estrategias le van a impactar al valor del negocio. No podemos hacer por hacer. Si hay acciones o estrategias que no impactan el valor del negocio, señores, ni las consideren. ¿Sí? Tenemos que trabajar en todo aquello que verdaderamente impacte en el valor y en la seguridad de la organización. Adelante, por favor. Ahora, el Consejo de Administración debe de tener mucha claridad sobre lo que hay que hacer para incrementar el valor de la empresa. Esto se le conoce como un mapa. Se le conoce como una guía. Tenemos que identificar el mapa de valor de la empresa. ¿Cómo voy a generar ese valor? ¿Cómo lo voy a hacer crecer? Les quiero platicar que yo soy un contador público, como todos ustedes. Pero a través de los años y haciendo esto que les digo, y dado que demostré que puedo incrementar el valor de las empresas, pues resulta que mis mismos clientes me pidieron hacer un fondo de inversión. Sí, ¿se acuerdan? Hasta esos juegos que teníamos cuando éramos jóvenes, en donde hacíamos una pollita, ¿sí? Y a lo mejor íbamos juntando dinerito entre todos y comprábamos algo para uno o para otro, ¿no? Que nos íbamos rotando inclusive las quincenas. Bueno, pues esto fue lo que pasó con el paso de los años. Creamos un fondo de inversión, después creamos un segundo, después creamos un tercero. Y hoy la firma, a través de una empresa, estamos en Estados Unidos con un fondo enorme. Sí, ojalá fuera mío, no es mío, es compartido con muchos de mis clientes. Pero esto, ¿cómo se logra? Se logra después de que yo haya documentado esto y hecho esto realidad en cada empresa en la que participo. En otras palabras, los clientes confían en lo que estamos haciendo porque lo han visto reflejado en resultados. Pero no he podido tener resultados de aquellas empresas donde no logro documentar el camino que voy a seguir para hacer crecer el valor de la empresa. Entonces, esto se llama un mapa de valor. Adelante, por favor. También es cierto que yo tengo que ver a mis socios, ver a las familias para las que trabajo. Tengo que hacer un protocolo de familia. Tengo que ayudarles a crear un consejo familiar.
Tengo que ayudarles a crear la asamblea y que mantengan una convivencia entre ellos. Tengo que ayudarles a crear todo lo que se le conoce como gobierno familiar, inclusive un fideicomiso de control accionario. Este fideicomiso es bien importante porque aísla los riesgos personales de los riesgos empresariales. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y déjenme poner, miren, por ejemplo, José Adrián Ramírez. José Adrián es, perdón que te agarre de ejemplo, José Adrián, y voy a imaginarme las cosas. Pero mira, José Adrián se ha casado con una chica hermosa, ¿no? Y José Adrián, de repente, es parte de una empresa familiar, ¿sí? Tiene otros 3 hermanos, los 3 son socios, pero desafortunadamente José Adrián se divorcia de su esposa, que es hermosa, pero José Adrián tiene un pequeñito problema, que no sé si sea problema, que le gustan las chicas guapas. Y se le atravesó una chica guapa a José Adrián. Y entonces José Adrián se enamora de la chica guapa, lo descubre su mujer y lo divorcia. No te rías, José Adrián, yo sé que eso no es posible. No, pero bueno, lo divorció su mujer. Pero su mujer resulta que es abogada. Y su mujer lo demanda y le quita las acciones de la empresa, o una parte de las acciones, el 50% de las acciones. Bueno, pues ahorita ya no son 3 socios, ya son 4. Y resulta que la abogada, que José Adrián, tiene que aguantarse porque su ex esposa llega con el nuevo novio a las juntas de consejo o a las asambleas de socios y toma decisiones igual. Y les hace la vida imposible porque quiere comprar. Bueno, ese tipo de cosas que parecen chiste, ¿no? Porque José Adrián es todo un santo. De hecho, me dijo el otro día que quiere irse de cura. Bueno, no sé si se va de cura o no, pero bueno, José Adrián tiene otra vida diferente. La verdad de las cosas es que tenemos que cuidar que los riesgos personales de cada uno no le peguen al riesgo de toda la empresa. Así como ese caso, pues también está el tema de que a veces puedo comprar mi casa y quiero poner las acciones en garantía de una hipoteca, o me voy a apostar las acciones a Las Vegas, o simplemente me caen gordos mis hermanos y le vendo las acciones a un tercero, incluso a la competencia. O viene López Obrador y la ley de herencias y donaciones, que ya fue autorizada, de repente, pues ya le cayeron gordos los empresarios y necesita más votos y le pone una tarifa más alta. Hoy la tarifa es del 0% y hace 2 años nos dijo que iba a mantener eso durante 3 años. No sé si se haga realidad o no, pero si se hace realidad lo de los 3 años, tendríamos el impuesto de herencia el próximo año, lo cual implicaría que todos los negocios, cuando muere el dueño de la empresa o cuando quiere ceder sus acciones a sus herederos, los herederos tendrán que pagar el 35% de impuestos. Esto implica, cuando no tengo dinero, vender. Esto implica, cuando no tengo dinero, tener a un comprador o pedir un préstamo o cerrar la empresa porque no tengo cómo pagar el impuesto. En fin, son riesgos que hay que evitar y para eso son los fideicomisos de control accionario. Bueno, también se necesitan los servicios de apoyo familiar, que es la oficina familiar, la oficina de inversiones, la planificación y cumplimiento fiscal, la planificación patrimonial y herencia y el tema de beneficencia y filantropía. Estas son las modalidades o las necesidades que tiene una familia. ¿Sí? Cualquiera de estas necesidades podemos ayudarles a ustedes a prestar ese servicio a las familias a las que está prestando el trabajo. No me mates. Adelante. ¡Cuelga! Espero que no se nos vuelva a trabar la presentación.
favor, Juan Carlos. Bueno, aquí tenemos, si ustedes me dijeran, oye, tengo que aplicar, por ahí dice Miguel Ángel, me pregunta si se paga el impuesto de herencias en Estados Unidos. Pues fíjate, Miguel Ángel, que se paga el 50% en Estados Unidos. Sin embargo, aquí ya aprendieron a manejarse, porque aquí ya hay fideicomisos, aquí pagamos seguros, ¿no?, que cubren el impuesto. Aquí, y cuando tenemos todo en el fideicomiso, se paga conforme los herederos empiezan a usar el dinero, pero lo tienen que pagar. Si no lo usan, se va reinvirtiendo, se va metiendo todo, se mantiene en un fideicomiso y solo usan el usufructo. Y cuando quieren vender, lo venden y el nuevo comprador paga el impuesto sobre adquisición. Y con esto no tenemos problema. En fin, se ha resuelto de alguna manera, ¿sí? México no lo ha resuelto porque no vive con él, no lo conoce, no conoce esta situación. En su momento nos adaptaremos a este impuesto. Por lo pronto podemos, como primer año, pudiéramos evitar. O sea, tenemos una opción que inclusive los americanos no tienen. Así es que, pues, si ustedes pueden, usarla, pues úsenla. Bien, entonces, el programa de gobierno corporativo normalmente empieza logrando en el Consejo de Administración información suficiente que realmente nos sirva para transformar el negocio. Ahora, hablábamos hace un rato de lo importante que es tener un verdadero consejo o comités y que cada mes vayamos transformando la empresa. ¿Qué pasa de un consejo que yo no tengo información de diagnóstico o no tengo información de plan de negocios? Yo lo que le digo, y tal vez preguntarle a alguno de ustedes, a ver, déjame ver a quién me agarro. A ver, Lorena Torres, ¿estás por ahí? Bueno, ahí está su nombre de Lorena, pero no me contestó. O a ver, Patricia Funes, ahí estás, Pati. Híjole, no le atino a nadie, pero bueno. A ver, bueno, ya vi a Silvia sí ella sí está ahí, ya la vi y está muy atenta. A ver, Silvita, ¿a ti te gustan las fiestas, Silvia? Sí, claro. ¿Sí te gustan? Sí. ¿Así? ¿Te gustan? Me gustan las fiestas, pero no. Híjole, no tuvimos, Silvita, pero a ver. ¿Sí me escuchas? Me imagino que te gustan las fiestas, y contéstame con la cara. ¿Te gustan fiestas en donde hay mariachis? Sí. ¿Te gustan fiestas donde hay gente, hombres guapos? ¿Sí? Sí. No tanto, pero sí te gusta. Ok, ¿te gusta bailar? Sí. Sí, te gusta bailar. ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta echarte tus tequilitas? Bueno, cuando menos uno, ¿no? Uno. ¿No? No tomas. Bueno, un vinito, nada. Un vino tinto. Silvita me salió abstemia, pero bueno, la mayoría de tus colegas, pues un tequilita no le hace daño a nadie. Por ahí dicen unos que uno no es ninguno, pero bueno, lo que te diría es que una fiesta tiene muchos elementos para que nosotros nos divirtamos. Bueno, un consejo necesita muchos elementos para que verdaderamente sea un consejo. Para que nos divirtamos, para que disfrutemos el consejo, para que generemos valor a la empresa. Y esos elementos son el programa 1 y el programa 2. Normalmente, con base en lo que sale del programa 1 y el programa 2, hacemos un project management o definimos todo lo que hay que hacer para transformar la organización. Siempre debemos tener un proyecto, y perdón que use las palabras técnicas, de un project management o de un proyecto de transformación empresarial, ¿sí?, que se le conoce como gobierno corporativo. Es un proyecto de transformación organizacional. Es un proyecto
que me va a permitir, primero, mejorar el modelo de negocio y segundo, lograr la visión que tenemos compartida. Y nos va a dar mucho gusto todos los meses y vamos a hacer fiesta, porque va a ser nuestra fiesta, que el negocio se vaya transformando. Vamos a tener consejo y vamos a tener también algo que se le conoce como mejores prácticas de socios o de familia. ¿Sí? Todos los meses hay que hacer un poquito de lo que hemos acordado y ir transformando a la familia, logrando armonía a nivel familiar y logrando que la empresa genere e incremente su valor. Adelante, por favor, Juan Carlos. Bueno, yo les hablaba de que la OSD en esos años, 1960, define una serie de prácticas que yo las he descrito en 18 mejores prácticas. ¿Sí? 18 mejores prácticas, perdón que la columna del extremo derecho dice puro 1, pero bueno, de alguna manera desde el número 10 se fue transformando en 1 hasta el 18. Son elementos, acciones que están previstas en estas mejores prácticas, que incluso ustedes podrán darle clic al YouTube y ahí van a ver cada una de ellas. Como seguramente nos quedamos con algunas dudas, ustedes pueden entrar a ver cómo hacemos la evaluación, cómo hacemos la planeación estratégica, cómo se tiene que hacer la auditoría interna, cómo tenemos que hacer la administración de riesgos, en qué consiste, ¿sí? Si ustedes quieren trabajar con el despacho de alguna manera, como socios, pues pueden hacerlo, ¿sí? Trabajar viendo la metodología, recibiendo apoyo de nuestra gente y trabajando en estos conceptos. Bueno, pues estas son las metodologías, tienen su nacimiento en las prácticas internacionales de la OSD y la experiencia de 40 años desarrollando y aplicándolas en distintas empresas en el mundo, ¿no? Así es que ojalá les sea de gran utilidad. Adelante, por favor. Bueno, adelante, por favor. No les dejaría dormir el día de hoy si les empiezo a platicar de casos específicos de todos estos. O sea, tenemos más de 800 casos de éxito. Pero les voy a platicar dos muy famosos. Les voy a platicar de Infonavit, por ejemplo. La gran mayoría de ustedes sabe lo que es Infonavit, ¿sí? Este es un fondo para la vivienda. Nosotros empezamos a trabajar en el tema de gobierno corporativo con ellos hace, digamos, 20 años. Ya no quiero ni acordarme porque me empiezo a acordar que ya no soy un jovencito. Pero bueno, dicen que la juventud la tiene uno en el corazón, ¿no? La tiene uno adentro. Y creo que Carlos es más grande que yo, pero bueno, es cierto, Carlos. Se bromear, es cierto, Carlos. Es cierto. Te ves muy joven, por cierto. Felicidades. Sí, decimos que, por ejemplo, el Infonavit. ¿Y qué hicimos en el Infonavit con Víctor Borrás hace poco más de 20 años? Bueno, pues llegamos. Tristemente, teníamos una empresa que decía que tenía mucho dinero de todos los mexicanos, que debió haber sido enormemente rica, porque nos descontaban un monto, pues no había realmente dinero. Era una institución, perdón que lo diga, que en aquel entonces era Alibaba y los 40 ladrones. Y digo, ¿por qué digo Alibaba y los 40 ladrones? Porque efectivamente teníamos un consejo que nada más llegaba a ver qué le quitaban a Infonavit. Cada año y medio, cambiaban de director general. No había una estrategia de largo plazo. Realmente era un fondo de ahorros, era un fondo para el gobierno en turno, y era descontar de las nóminas. Imagínense, nos descontaban 15%, no sé, 5% de las nóminas, 10, no me acuerdo, de todos los mexicanos, por años. Yo creo que yo pagué Infonavit hasta ese momento, había pagado ya casi 20 años, 15 años de trabajo. Y no había nada de dinero. Si había 10 millones de pesos, era mucho.
O sea, era un robo el despoblado. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues lamentablemente tuvimos que empezar por trabajar, identificar lo que hacía falta, hicimos un diagnóstico, como ya vieron, hicimos una planeación estratégica para identificar a dónde podíamos llegar y todos los temas teníamos que liberar las facultades de la Dirección General para movernos, para autogestionarnos y tuvimos que cambiar incluso la ley, o sea, cambiar algunas reglas. Pero la transformación era tan grande que incluso no pudimos hacerlo en el primer tranche. Tuvimos que hacerlo, creo que en 3 tranches diferentes, en 3 esfuerzos diferentes. Pero en el primero hicimos lo más importante. Definimos unas reglas, cambiamos el consejo de administración, cambiamos el reglamento en una parte, ¿sí? Lo básico para poder hacer planeación estratégica, para poder cambiar el modelo de negocio sin que fuera aprobado en un consejo de administración. Y lo que hicimos es que después de hacer la planeación estratégica, definimos que teníamos que hacer un Infonavit ampliado, así le llamamos en aquel entonces, que era dejar de construir internamente, dejar de hacerle al notario internamente, dejar de hacerle a la financiera internamente, sino aprovechar las financieras de todo el país, aprovechar las constructoras de todo el país, ¿sí? Y simplemente cuidar que los terceros hicieran bien las cosas. Entonces nos volvimos en un gestor de segundo piso y no en un gestor de primer piso. Eso provocó que de 2,000 casas construidas al año nos fuéramos a 20,000 casas construidas al año en un año o año y medio, creo. Esto es, de 2,000 a 20,000 en 2 años, pongamos. O sea, el crecimiento fue sorprendente, la calidad fue sorprendente. ¿Y qué les digo hoy? Hoy es el motor del crédito hipotecario en México. ¿Sí? A lo mejor hay muchas cosas que hay que seguir arreglando, pero esa transformación fue importante. El poner consejeros independientes fue muy importante. Con cierta estructura, cierto conocimiento, cierta experiencia, fue básico. Definimos el perfil de aquellos que tenían que estar en el consejo. Antes en el consejo había 3 secretarios de Estado. Había los directores de 3 sindicatos y los directores de 3 confederaciones patronales, los directores generales o presidentes. En realidad ellos nunca nunca asistían, salvo que necesitaran algo. Pero fuera de eso, realmente no ayudaban. Entonces, gestionamos eso, después gestionamos la FINSA y también la transformación en la FINSA fue brutal. Del 70% de cartera vencida, aquellos que han trabajado con instituciones financieras, ¿sí? ¿Qué significaba el 70% de cartera vencida? ¿Qué significaba un castigo de cerca del 60% anualmente de la cartera? ¿Qué estábamos regalando el dinero de México? Una total improductividad, una gestión muy poco profesional. Al 2% de cartera vencida en los 4 primeros años. O sea, la transformación fue brutal, profesionalizando la empresa. ¿No? Y bueno, esas son 2 empresas del Estado, pero también trabajamos con toda la banca de desarrollo, también trabajamos con CFE, trabajamos con General Electric, con el Banco Mundial, con el IFC, con otras instituciones a nivel mundial y a nivel local. En fin, ¿para qué les digo? Vean, estos son solo 100 ejemplos y yo creo que todos fueron muy exitosos. Adelante, por favor, Juan Carlos. Bien, les hablaba hace un rato de que podían tener ciertos apoyos de la firma con el paso del tiempo. Yo empecé solito hace 15 años, 13 años, más o menos, 12 años.